Buenas noches, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Gracias por estar siempre atentos a nuestra transmisión de todas las semanas de nuestro estudio bíblico, analizando la palabra de Dios, la voluntad de Dios para el mundo, la guía del Señor para toda la humanidad. Es un privilegio poder estar con todos ustedes en esta oportunidad en diferido debido a una asignación de trabajo, pero aún así estamos entregando este compromiso que tenemos con el Señor de poder predicar la palabra de Dios y estudiar su palabra todas las semanas. Así que gracias a ustedes por estar siempre en sintonía. Ahora vamos a dejar el siguiente espacio, por supuesto, en las manos del Señor para ser guiados por el Espíritu Santo, porque tenemos que entregar siempre a Él la honra y la gloria. Si Él no está presente, esto no puede ser posible. Así que les pido que todos entremos en este momento de oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder compartir tu palabra, analizarla, estudiarla, Señor, y una vez que la podamos entender, poderla hacer parte de nuestra vida, poder transformar nuestra manera de pensar, poder transformar nuestra esencia a lo que tú quieres para nosotros, a poder adoptar la esencia del Espíritu Santo, de manera que nuestra vida se acerque mucho más a lo que tú esperas, a lo que tú quieres y a lo que nos conviene realmente a todos los seres humanos. Por eso, Señor, te pedimos que nos conduzcas a través de tu Santo Espíritu para poder entender lo que vamos a compartir y que esta palabra, esta predicación sea de bendición para todos nosotros. Eso solo tú lo puedes lograr, Señor. Por eso manifestamos nuestra dependencia absoluta a ti, la gloria para ti, el reconocimiento para ti, Señor, y usa este canal que hemos logrado abrir, Señor, gracias a tu voluntad, para que podamos entregar este mensaje. Bendice a todos los oyentes, para las personas que se conectan, a las personas que ven este video más tarde, para que tú puedas bendecir también sus familias, el lugar donde habitan, el lugar donde están y todo lo que hacen para poder, Señor, estar siempre en sintonía de tu palabra. Te damos gracias. Bendice a aquellos que están pasando una situación difícil, aquellos que están pasando un momento de dificultad, de desafío, aquellos que están por tomar decisiones en su vida. Te pido, Señor, que puedas ayudarlos a dar los pasos correctos, a tener la fortaleza para aguantar los momentos difíciles, la sabiduría para tomar decisiones, pero sobre todo, Señor, que llene sus corazones de confianza que aún en medio de las circunstancias y de las pruebas tú los vas a estar bendiciendo, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios vivo, todopoderoso y sobre todo amoroso. Y has dado tu vida por nosotros, a tu Hijo Jesucristo, el unigénito, por nosotros. Y también, Señor, has hecho firmes todas tus promesas. Te damos gracias esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a analizar ahora en nuestro estudio bíblico una parte del capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y hemos titulado este mensaje Alimentemos nuestra nueva naturaleza. Alimentemos nuestra nueva naturaleza. Vamos a leer estos versículos y los vamos a ir analizando como siempre lo hacemos todas las semanas. Pero a manera de introducción, antes de eso, quiero recordar más o menos para que tengamos un contexto acerca de las cartas de Pedro. Ya esto lo hemos estudiado, tuvimos una serie de estudios acerca de estas dos cartas, muy bonito, muy edificante, pero podemos recordar ciertas características. La primera carta del apóstol Pedro se escribió por la época en que el emperador romano Nerón inició una sanguinaria persecución de los cristianos. Por eso la primera carta es una carta a donde se recalca el ataque externo de la iglesia. La segunda carta de Pedro se escribió unos 2 o 3 años más tarde, se calcula entre los años 66 y 68 después de Cristo, después que se intensificó la persecución. Dijimos que primera de Pedro fue una carta de aliento para los cristianos que sufrían, pero la segunda carta enfoca a los problemas internos de la iglesia. Sobre todo esta carta, la segunda, que vamos a analizar estos versículos, se refiere a los falsos maestros que causaban dudas y alejamiento del cristianismo
a los miembros de la iglesia. Y también encontramos en esta carta que se usa para combatir herejías, denunciando los móviles malignos de los falsos maestros, y reafirma también las verdades cristianas. ¿Y cuáles son las verdades cristianas que reafirma esta carta? Bueno, la autoridad de las Escrituras, la primacía de la fe como el motor que mueve a la iglesia, y la certeza del regreso de Jesucristo por su iglesia, y también el regreso de Cristo a la tierra. Es por eso que vemos la importancia y hacemos una comparación entre la alimentación de nuestro cuerpo y la alimentación de nuestro espíritu, para que permanezcamos firmes y fuertes en medio de las circunstancias y de los ataques que la iglesia y nosotros como miembros de la iglesia vamos a recibir. El problema es que se nos ha olvidado alimentar nuestra naturaleza espiritual y hemos ido debilitándonos, y ese es el gran inconveniente de la iglesia. La iglesia está desnutrida espiritualmente y necesitamos entrar en una comunión con Dios firme y directa para mantenernos fuertes. A manera de ilustración, pues vamos a estar utilizando esta ilustración, valga la redundancia, de la dieta, del crear alimentos para el fortalecimiento humano, y de esa forma también a alimentar el espíritu. Siempre lo he dicho, siempre lo he sostenido, y la vida cristiana es una batalla diaria, es una guerra espiritual en donde yo puedo darle una cucharada de vitaminas a la carne, a los deseos pecaminosos, a la concupiscencia, o al mismo Satanás o a los demonios, o le puedo dar una cucharada de vitaminas al Espíritu Santo para que tenga hegemonía sobre mi vida. ¿Qué es lo que quiero alimentar? ¿Qué es lo que quiero fortalecer? ¿Qué parte de mi vida es la que quiero que predomine? En esta guerra espiritual nosotros vamos a estar siempre entre dos bandos. Eso no lo vamos a poder evitar, porque Satanás va a querer destruirnos todo el tiempo, y el Señor a través de su Santo Espíritu va a querer defendernos todo el tiempo. Si nosotros le damos suficiente importancia al Espíritu Santo dentro de nuestra vida, claro que Él es importante por sí mismo, pero si nosotros no le permitimos obrar en nuestro corazón, Él va a decir, bueno, yo me siento y espero hasta que tú vengas a darme autorización para poderme fortalecer en tu vida. Es un caballero, Dios es un caballero, nunca se va a meter a la fuerza con nosotros. El Espíritu Santo es así, pero Satanás no es un caballero. Satanás se mete, irrumpe, es un ladrón, es un salteador, y él siempre va a estar pendiente de nuestra debilidad espiritual para fortalecerse él en nuestra vida. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es necesario que en nuestra nueva naturaleza parte desde el momento en que entregamos nuestra fe al Señor Jesús, ahí seamos fortalecidos, seamos alimentados. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, analicemos qué es lo que nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su mensaje al mundo. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Bueno, vamos a hacer un breve análisis y luego la aplicación a lo que el Señor nos ha dicho este día. Vamos a ir versículo por versículo. ¿Qué dice el principio? Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así empieza diciendo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de la vida o el Señor habla acerca de la vida en esta porción, se refiere al nacimiento, se refiere a la transformación que Dios nos ha dado a una nueva vida, que es la que hablamos cuando obtenemos ese nuevo nacimiento que habla la Escritura. Entonces, las cosas que pertenecen a la vida significa a esta nueva resurrección. Y a la piedad significa todo aquello que denota o es caracterizada una actitud en pos de Dios y hace aquello que le agrada a Dios. A eso se traduce esta palabra piedad, que si la vemos en el griego original es eusebia, así se menciona esta palabra, eusebia. Es un ser devoto a Dios. Entonces, cuando vemos que la vida, y por supuesto sin vida no podemos hacer nada, por eso lo pone primero, sin vida no hay piedad. Obviamente tiene que haber vida. Y para que nosotros tengamos vida en Cristo Jesús tenemos que nacer de nuevo. Entonces aquí viene esta combinación, que la vida viene a través de la fe y como consecuencia de tener vida nueva en Cristo Jesús, vendrá dentro de nosotros una vida piadosa, es decir, una vida de hacer cosas que le agraden a Dios. Ok, esa es la explicación de estos dos términos. Entonces, por eso dice Pedro, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder. Y esto es importantísimo, porque dice, todas las cosas que pertenecen a estos dos factores han sido dados por Dios y su poder. Aquí es a donde vemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y esta maravillosa experiencia de poder nacer de nuevo, viene dado por el poder divino del Señor. ¿Cómo lo hizo? Después de la coma está la explicación. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese conocimiento es nuestro. Mediante el conocimiento, o sea, mediante la acción del ser humano de conocer a Jesús. Nos han sido dadas por su divino poder mediante la capacidad que tengo de conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Jesucristo. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cuales, ¿de cuáles cosas estamos hablando? La vida y la piedad. Por eso no hay que perder la línea de pensamiento de la Escritura, porque entonces no vamos a comprendernos, va a parecer que es un trabalenguas. Pero dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Aquí dice que a través de todas estas preciosas y grandísimas promesas, ustedes y yo vamos a ser participantes de la gracia divina. Habiendo huido, por supuesto que esta es una de los requisitos. El requisito es haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esta es una de las cosas que ya no deben permanecer en la vida del creyente. Por eso llamamos un nuevo nacimiento a esto. Y la alimentación con la cual debemos nutrir al Espíritu Santo dentro de nuestra vida, va a dar como resultado el hecho que nosotros huyamos de la corrupción y de la concupiscencia de este mundo. Y usted podrá decir, ¿qué es la concupiscencia? Bueno, la concupiscencia es una palabra bien típica de la traducción Reina Valera de 1960, en donde quiere decir los deseos más carnales que hay, las pasiones más bestiales que tiene el ser humano. A eso se le llama concupiscencia. Tan fuertes son estas pasiones que hay personas que son controladas por ellas, y aún hay cristianos controlados
por la concupiscencia. Versículo 5 dice, entonces, para seguir la línea, dice versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Y voy a hacer una pausa ahí porque después viene una lista de cosas a las cuales tenemos que añadir, pero veamos a qué le vamos a añadir esto. Dice, vosotros también. Todo lo que hemos hablado hasta este momento es obra de Dios. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, el crecimiento interno es una obra de Dios, la transformación en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento es una obra de Dios, y todo lo que hasta este momento ha descrito la Biblia, la vida, la piedad, la gloria y la excelencia, grandísimas y preciosas promesas de Dios en nuestra vida son de parte de Él. Entonces, en el versículo 5 dice, habiendo huido de la corrupción a causa de la concupiscencia, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Quiere decir que lo que viene a continuación es nuestra responsabilidad. Vosotros también, Dios ya hizo su parte, haciendo todo lo demás que hemos analizado, pero el vosotros también, poniendo toda diligencia, quiere decir, esta es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, de cómo vamos a alimentar nuestro interior y cómo vamos a alimentar nuestra parte espiritual para que esté lo suficientemente fortalecida para poder vencer al abusivo de Satanás que va a querer llegar a meterse en nuestra vida. Entonces dice aquí que poniendo diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. O sea, el apóstol da por sentado que ustedes y yo vamos a tener la suficiente fe como para poder hacerla crecer. Entonces dice, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 7 cosas que ahora vamos un poquito más adelante a analizar brevemente, que son necesarias para poder alimentar bien nuestra fe y alimentar también nuestra vida espiritual, de manera que seamos firmes, bien nutridos y no estemos ahí deshidratados y siendo cristianos débiles. Es necesario que ustedes y yo alimentemos a nuestra fe con todo esto que ya mencionamos. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta aquí. Veamos todas estas palabras que es importante analizarlas. Versículo 8. Porque si todas estas cosas que ya hablamos en esta lista de 7 cosas, porque si estas cosas están en vosotros, pero no solo que estén, dice aquí, es importante esto porque dice, está bien que estén todas estas 7 cosas, pero tienen que abundar. Abundar significa que haya de más, que no solo haya lo que necesitamos, sino que haya de más. Y estas 7 cosas deben estar en nosotros en niveles superiores, en niveles muy altos, de manera que puedan fortalecer nuestro interior y nos mantengamos bien nutridos, bien alimentados, con una alimentación balanceada, no solo en nuestro cuerpo, por supuesto, sino en la parte espiritual para que podamos guerrear y mantenernos fuertes en medio de las circunstancias. Entonces dice que tienen que abundar y no os dejarán, una vez haya abundancia de todo esto, no va a permitir la presencia del Espíritu Santo que ustedes y yo estemos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se encargará de ponernos el deseo de poder orar, de poder leer la Biblia, de poder conectarse a un estudio bíblico, de poder ir a la iglesia, de poder aprender un poco más, meternos a clases teológicas o cualquier otra plataforma o recursos que nos puedan hacer crecer. Porque el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
se transforma en fe. El conocimiento entra por la cabeza, por supuesto, ahí se analiza, pero después tenemos que bajarlo al corazón para que se convierta en fe. El conocimiento que se queda solo en la cabeza no produce nada. Tiene que transformarse, bajar al corazón para hacerse fe. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ahora va a hacer una descripción de lo que viene a continuación. Primero era todo lo que hemos logrado tener desde el principio, dijimos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, han sido dadas por su divino poder. Podemos alcanzar todo esto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice la Escritura. Así lo describe. Vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y estos son aquellos que no pudieron desarrollar sanamente o alimentar sanamente su parte espiritual. Estos se quedan con una vista corta, no ven más allá de lo que está por delante, no pueden entender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Sencillamente actúan por compromiso o llegan a la iglesia por compromiso y no hay más allá una visión, porque se les olvidó la purificación que había en sus antiguos pecados. Una de las cosas que más rápido se olvidan dentro de la iglesia es la redención de los pecados, la salvación eterna, la oportunidad de estar en la presencia de Dios. En la iglesia tenemos muchas personas que solo llegan con el deseo de poder conseguir algo de Dios. Llegan a la iglesia como que es un cajero automático en donde vamos a sacar solo bendición y bendición con una tarjeta de crédito celestial y que únicamente la fe sirve y Dios sirve para que tengamos una vida de bonanza en todas las áreas en este mundo. Pero realmente no pensamos la trascendencia que hay aquí. Es cierto que Dios va a acompañarnos en los sufrimientos y en las circunstancias buenas y malas mientras estemos en la tierra, pero nuestra visión debe estar en la salvación eterna. Nuestra visión debe estar en la vida que viene después de esta muerte, de que muramos acá. Entonces es importante que nosotros, vemos aquí, dice en la Biblia, tengamos claro que fuimos purificados de nuestros antiguos pecados, y dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque estamos bien fortalecidos, porque estamos llenos del Espíritu, porque estamos bien alimentados espiritualmente. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta forma, dice, de esta manera, no hay otra. Esta es la manera en la que vamos a poder entrar, si nosotros nutrimos a nuestra nueva naturaleza. Y eso es lo que queremos que usted y yo podamos comprender a través de la Escritura. Vamos a ver nuestra aplicación, el milagro de la naturaleza divina en la persona que ha nacido de nuevo. Vida, Jesús estableció como prioridad número 1 darnos vida. Vida es esa nueva naturaleza que se adquiere por la fe en el conocimiento del Evangelio. Por eso en el primer versículo que leímos, versículo 3, dice que pertenecen a la vida y a la piedad. Recuerdan que analizamos un poquito acerca de esto. Entonces la vida ha establecido Jesucristo que sea la prioridad número 1, porque la vida va a ser eterna. No solo es el tiempo que duramos aquí, estamos en este mundo para poder asegurar nuestra vida eterna. Este es el protocolo. Tenemos que venir aquí a creer en el esfuerzo, en el sacrificio de Cristo para poder obtener la vida eterna. Entonces, por eso es vida y piedad. La nueva naturaleza se adquiere por la fe en el conocimiento del Evangelio de Cristo. Entonces, nuestro segundo punto de aplicación es que el fortalecimiento de la nueva naturaleza tiene algunas características. Lo primero que hace es la liberación del control de la concupiscencia. Ese es el primer paso. La liberación del control de las pasiones internas humanas. Ya no nos va a controlar. Y esto tiene una connotación en la cual nosotros le quitamos la potestad a Satanás
de podernos controlar en algunas áreas de nuestra vida. Cuando nosotros estábamos en un vicio, en un pecado, en un delito, le habíamos cedido las escrituras de esa tierra a Satanás y él podía entrar y salir de ese terreno de nuestra vida a placer. Le habíamos dado las llaves de la puerta de entrada para esas áreas de nuestra vida y él entraba y salía a su discreción. Pero vemos que a través del nuevo nacimiento le quitamos el control a Satanás y somos libres del control de la concupiscencia. Es cierto que como cristianos vamos a seguir luchando. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que en el huerto del Edén, nuestra naturaleza humana cayó en el pecado y a través de esa caída todos nacemos con esa naturaleza y esa tendencia al mal. Por eso es que no se nos facilita mucho hacer el mal y es muy complicado hacer el bien. Es fácil para algunas personas tener un altercado, una discusión con una persona, pero es mucho más difícil el poder pedir perdón, perdonar, en amar a los enemigos, el darle de comer a las personas que nos han hecho agravio, el bendecir y saludar a las otras personas. Todos esos ejemplos que la Biblia pone que Dios espera de nosotros son muy difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída nos hace caer en esa concupiscencia, y la concupiscencia no solo a veces un pecado sexual o un pecado inmoral, sino también la concupiscencia es el rencor, el odio, la falta de perdón, todas esas tendencias naturales de los seres humanos que nos alejan del Señor. La concupiscencia también es la fuente de la corrupción en el mundo. Esa palabra griega epizumía quiere decir atracción por lo prohibido o la codicia por lo prohibido. Esa es la etimología o la palabra griega que se usa para concupiscencia. Y la naturaleza son los deseos carnales o instintos naturales, no como fueron creados, sino que fueron degradados a través del pecado. Los instintos naturales, creo que lo hemos platicado en otras oportunidades, pero los instintos naturales, digamos el instinto de adquisición, que era obtener lo necesario para vivir, se hizo ese instinto de comprar cosas, gastar dinero, llenarnos de cosas innecesarias. El instinto de hambre y sed, Dios lo puso en el ser humano para que pudiéramos tener nutrido el cuerpo físicamente hablando a través de líquidos y a través de alimentos. Pero ahora resulta que tenemos la gula, que tenemos la anorexia, que tenemos los extremos. Todos esos extremos vienen a través de la torcedura del ser humano, de los instintos básicos del hombre, de la mujer, por supuesto, del ser humano. Puso el instinto de reproducción. El instinto es porque Dios dio una orden y dijo señorear y multiplicaos sobre la tierra. Y Dios diseñó un método para hacer la multiplicación sobre la tierra. Y al principio eso no era vergonzoso, ni era obsceno, ni tenía nada de curioso. El hombre y la mujer, dice, en el huerto del Edén estaban desnudos y eso era lo más normal. No fue sino hasta que cayeron que ellos se tuvieron que cubrir con hojas de huerta para cubrir su desnudez, y cuando el Señor llegó dijo, ¿por qué se han cubierto? Y ellos decían que porque les daba pena, que no querían que lo vieran así. Ahí es a donde nace entonces, o más bien a donde se tuerce ese instinto básico de reproducción y se hace el pecado sexual. Y todos los otros instintos básicos que podemos encontrar, no es nuestro deseo entrar muy profundo en este tema, pero si nosotros vemos todos esos instintos básicos, son los que han sido torcidos, y a eso se le llama concupiscencia. Fuimos liberados del control o gobierno de la concupiscencia al nacer de nuevo. No significa que desaparecen los pecados, sino que significa que perdieron el control sobre nosotros y que se lo pueden volver a ganar. El control, Satanás puede volver a tener el control de nuestra concupiscencia si nosotros se lo permitimos una vez más, aún después del nuevo nacimiento. Es por eso que la alimentación de la nueva naturaleza y sus virtudes es importante.
¿Cuáles son las virtudes? Pues todo lo que ya ustedes y yo hemos hablado. Tenemos que añadir. La palabra añadir en la Biblia significa epicorejeo, esa es la palabra griega, y significa suministrar, amueblar, nutrir o agregar. Y este nombre se usaba para referirse al ministro de la alimentación, para el encargado de suplir las necesidades del pueblo. Esto implica que nuestra responsabilidad siempre va a ser alimentar nuestra vida espiritual. Vamos a hacer una pequeña comparación rápidamente acerca de la alimentación. Una receta de cocina es una guía o instrucciones para la elaboración de platillos salados o dulces. Es una guía que sigue un orden debidamente estructurado y atiende las necesidades específicas de cada uno de los platos que se quieren hacer. Una receta de cocina debe tener algunas características. Primero, el nombre del platillo, su origen, la indicación del tiempo de preparación total y el grado de dificultad que tiene, una lista de ingredientes en la que se señala tanto el tipo de ingrediente como la cantidad necesaria que se va a utilizar, la lista de utensilios para poderlos elaborar. Algunas recetas incluyen hasta una lista de las herramientas o utensilios que debemos hacer. El aprendiz de cocinero o de chef encuentra la referencia de estos utensilios en las indicaciones y ya él tiene que prepararse previo a hacerlo, si no, no le va a salir la receta. Y la elaboración de la receta lleva los pasos adecuados para ir agregando en un orden cronológico todos los ingredientes. Pues esto es una receta. La aplicación a la vida espiritual con respecto a esto es que el Señor nos ha dado una receta para que nuestros cuerpos sean llenos de los ingredientes divinos y podamos ser cristianos saludables. Es necesario que nosotros enfrentemos los desafíos de la vida y es nuestra responsabilidad que cada creyente debe aplicar los pasos correctos con los ingredientes correctos y llevar las instrucciones correctas. Un día de estos, platicando con uno de mis hijos que le encanta la comida y le encanta cocinar, me decía que habíamos probado un plato cuyo ensamble, me llamó la atención cuando usó esa palabra, me dijo, el ensamble del plato llevaba una capa de algo, otra capa de algo y después otra capa de algo. Todavía no sé, me dijo él, cuál era el ensamble que habían hecho, pero la mezcla de sabores que el ensamble había llevado a cabo era espectacular. Y era porque habían puesto en medio no sé qué cosa y arriba no sé qué cosa y esto y aquí y allá. Entonces, ahí realicé y dije, bueno, no sabía que una torta mexicana llevaba un ensamble. Pero qué interesante, ¿verdad? Que hasta para poder hacer una torta mexicana es necesario llevar los pasos y ese ensamble va a dejar algo bueno. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor nos ensambla las piezas que Él ha decidido poner en nuestra vida para que el fruto sea eficiente. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y es por eso que Él ha puesto todas estas características, esas virtudes que encontramos del Señor. Vamos a analizar rápidamente, muy rápido, una por una. Dice que a la fe hay que añadirle algunas cosas. La palabra fe, por supuesto, se alcanza a través de la lectura bíblica y la desarrollamos más allá de nuestros problemas y desafíos porque está muy adentro de nosotros. Dijimos que entra por aquí, en la primera parte la analizamos y entendemos que lo mejor para nosotros es creer en el Señor Jesucristo como Salvador y en ese momento el pensamiento baja a nuestro corazón, si lo quiere ver de esa forma, y se transforma en fe. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entra por aquí, se transforma en el cerebro y se baja al corazón. Entonces es necesario que haya fe. A eso le vamos a agregar virtud. La virtud es buscar la santificación continua al obedecer la palabra, apartándonos de lo pecaminoso y sirviendo al Señor. Arete es la palabra griega de virtud, que quiere decir también o se puede transformar en excelencia moral. Poder de obrar y llevar a cabo conforme a la ley moral. Otra cosa que debemos agregar a la fe es el conocimiento. Por supuesto, tener hambre por la palabra de Dios,
al escudriñarla y por la disposición que tiene el ser humano de ser enseñado por la palabra de Dios. Entonces el conocimiento viene de una palabra griega que usted, estoy seguro, ha escuchado antes, que se llama gnosis, o buscar el saber, o una búsqueda, o una investigación. Es una búsqueda diligente de las verdades espirituales que están escritas en la palabra de Dios. La siguiente virtud es dominio propio. El dominio propio es depender de la capacidad del Espíritu Santo para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Enkrateia es el término griego que se utiliza para el dominio propio y quiere decir fuerza, poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu Santo sobre nuestros deseos. El siguiente es la paciencia, otra cosa que nos dijo que hay que agregarle a la fe. La paciencia es la virtud que hace al cristiano un corredor de alta resistencia o un maratonista espiritual. Macrotumia es la palabra griega que traduce a paciencia. Y eso significa, si buscamos un diccionario griego, constancia, perseverancia bajo la prueba, capacidad de soportar bajo la prueba, y esto por supuesto en virtud de sufrir con entrega los infortunios y los trabajos que requiere ser un buen cristiano. La siguiente palabra es la piedad. Más o menos analizamos esto porque al principio de este estudio dijimos verdad y piedad. Eusebia quiere decir devoto del bien o piadoso, una actitud en pos de Dios para agradarle a Dios, y es una vida santificada, que es lo contrario a la vida de concupiscencia o de un ser impío. Impío significa ser contrario de pío, que significa que no es una persona santa. Afecto fraternal es la siguiente palabra. Quiere tener amistad y hermandad con los demás al establecer vínculos de un amor dado por Dios en nuestras relaciones humanas. Y la palabra que se usa en afecto fraternal, también usted la conoce, es Filadelfia. Amante de los hermanos, amante de la caridad fraternal. Y esto es lo que busca el Señor. La siguiente es el amor. El amor es permitir que el impulso o deseo de amar a Dios y los demás, por tener en nosotros la semilla del amor dada por Dios, en el nuevo nacimiento se reproduzca. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor derrama su amor en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo tomar autoridad sobre nosotros, desarrollaremos el amor de Dios. Pero es el motor del Espíritu de Dios a través de un fortalecimiento de nuestra vida espiritual. La palabra amor, pues usted ya lo conoce, ágape, amor incondicional, amor fuera de serie, amor sacrificial. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces, el crecimiento a través de la alimentación de nuestra vida, de nuestra nueva naturaleza, nos va a dar algunos resultados. Por supuesto, uno de ellos es que seremos cristianos diligentes y no seremos perezosos u ociosos, como decía esta porción de la Escritura. Dice: por lo que no tiene cosas vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, por tanto, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es necesario que nosotros tengamos un buen nivel espiritual. Tendremos un nivel de entendimiento en la grandeza del Señor, en la grandeza de la obra de Dios, y nos hará fructíferos en el carácter y en el servicio. Otra de los resultados es que tendremos abundancia de experiencias personales con Dios, seremos fieles incondicionalmente a Dios y su palabra, y no le permitiremos a Satanás tomar control de nuestra vida. Saldremos de vivir en la ignorancia espiritual y tendremos una firmeza espiritual para poder enfrentar todos los desafíos mientras estemos en este mundo antes de irnos. Por eso la invitación para esta oportunidad es que fortalezcamos la naturaleza divina que Dios nos ha regalado. Creemos la importancia de alimentarnos
Creemos que la lectura de la palabra de Dios nos alimenta, creemos que el tiempo de oración nos alimenta, creemos que el tiempo de congregación nos alimenta, y de esta manera podemos ir tomando nuestras vitaminas diarias para poder lograr fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga a través de una sencilla oración, unos cuantos segundos que van a transformar el resto de su vida. Si quiere recibir a Cristo, ahí donde está, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, derramaste tu sangre y esa sangre ha servido para limpiar mis pecados. Pecados de los cuales te pido perdón y me arrepiento. Sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que hoy me das de obtener un nuevo nacimiento, y ayúdame a fortalecerme espiritualmente y alimentarme para ser fuerte en Cristo Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Busque una iglesia bíblica donde congregarse y de esa manera poder fortalecer su fe, alimentarse de la palabra y estar listo para la siguiente venida del Señor Jesucristo. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra y escudriñar la Escritura. Pero queremos tomar este momento para darte a ti la honra y la gloria, reconocer tu poder, reconocer tu deidad, reconocer tu autoridad. Te predicamos a ti, Señor, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros y a dar su vida y su resurrección para la salvación del mundo, al Espíritu Santo, que está dentro de nosotros y que nos guía y nos conduce a la verdad. Entregamos toda la gloria y la alabanza solo a ti, Señor. Y de esta manera queremos humildemente pedirte, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos sigas nutriendo internamente. Queremos hacer todo lo que sea necesario para alimentarnos correctamente y ser fortalecidos por ti, para seguir en este camino de lucha, en este camino de insistencia, de perseverancia, para poder quitar absolutamente toda potestad de autoridad que Satanás quiera tener sobre nosotros, renunciar a nuestra concupiscencia, a nuestros vicios, a nuestros malos deseos, y permitir al Espíritu de Dios hacer su obra sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos brindas de poder hacer esto. Bendice a aquellos que están pasando una situación difícil, cualquiera que ésta sea, y fortalécenos en medio de la prueba. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir este mensaje, y entregamos a ti una vez más honra y gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.